La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo les da la más cordial bienvenida a esta sala Margarita Michelena del Poliforum Carlos Martínez Balmori, sede de la 37ª Feria Universitaria del Libro. Este año, 2024, la Feria Universitaria del Libro tiene a Países Bajos como invitado de honor y se desarrolla bajo la temática Tolerancia e Inclusión. Damos la más cordial bienvenida a las y los invitados, alumnos, autoridades, académicos y administrativos de las escuelas e institutos que esta mañana nos acompañan. Muchas gracias por su presencia. Fuerte el aplauso para cada uno de ustedes. De la misma manera, en esta mañana de domingo, ya en nuestra conclusión de nuestra Feria del Libro, hemos guardado lo mejor para el día de hoy. Y bueno, pues en este pabellón internacional Margarita Michelena vamos a platicar acerca de una obra bastante interesante llamada Bogotá, Volumen y Distorsión, del autor Diego Leonardo González, con quien hoy nos acompaña y de quien me voy a permitir leer una reseña de manera muy breve para no quitarle mucho tiempo de su exposición y podamos deleitarnos con lo que él nos va a platicar esta mañana. Diego Leonardo González Rodríguez es originario de Bogotá, es periodista, prácticamente, bueno, pues está graduado de la Universidad de Libertadores, tiene una maestría en periodismo en el diario Clarín en 2016 en Argentina. Prácticamente, bueno, pues él ha incursionado en los medios, en los que ha escrito YesRelato.com, Bacánica en Colombia, Vice Sportslat en México, Las Dos Orillas, El Telégrafo en Ecuador, Cosecha Roja en Argentina, Culturamas en España, Micmag en Francia, Cero Grados en España, Shock.co en Colombia, Sin embargo.mx en México, Replicante en México, Lado B en México, Revista 360 Grados en México, Palabra.net en Colombia, Cronopio en Colombia, Sinosargo en Chile, Under en Colombia, Letras Explícitas en México, Music Machine Magazine en Colombia, Diario El Popular en México, Metrópoli Ficción en México, El Barrio Antiguo en México. Fue responsable de comunicaciones de la Cumbre Mundial de la Paz en Bogotá en el año 2009. En el segundo semestre del 2022, de mayo a enero, impartió un taller de literatura en la Universidad Politécnica de Tulancingo. Tiene muchísima experiencia como escritor, como cronista y como periodista. Les pido un fuerte aplauso para Diego Leonardo, que esta mañana nos acompaña. Y sin más por el momento por agregar, les doy la más cordial bienvenida. Y adelante, autor, el público es de usted. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Bogotá, Volumen y Distorsión, veo a muchos jóvenes. El rock es de los jóvenes y despierta el espíritu revolucionario, disidente, contestatario que hay en los jóvenes. Cuando yo tenía la edad de ustedes, 16 años, 15 años, Colombia salía de una guerra que ustedes recordarán un nombre muy famoso que es Pablo Escobar. Ese señor, uno de los narcotraficantes más violentos y temidos que ha tenido la historia del mundo, y al igual que las guerrillas y los paramilitares del país, nos tenían sumidos en la violencia. En Colombia, a diferencia de México, no podíamos viajar a las ciudades, no se podía ir de Bogotá a Cali, como decir me voy de la Ciudad de México a Puebla. No podía salir porque en medio de la carretera había un retén de la guerrilla y te podían secuestrar o te podían asesinar o no sé, estabas a expensas de los criminales. Entonces todos los jóvenes, toda la gente estaba recluida en las ciudades. No tenías acceso al cine, no tenías acceso a los conciertos. Nosotros veíamos que a México llegaban ciertos artistas, a Buenos Aires en Argentina llegaban ciertos artistas, pero en Colombia no llegaban. ¿Por qué? Pues ¿quién iba a llegar a un país que estaba rodeado de guerra y violencia y como nos conocen afuera y es por la droga? Sí, ese flagelo nos tenía a todos ahí metidos. Lo poco que llegaba por medio de las emisoras y algunos que podían salir del país,
llevaban los discos, los cassettes, y entonces todas estas letras y toda esta distorsión, porque lo que tomábamos era distorsionado, lo distorsionábamos en nuestras mentes. Nosotros creíamos que la música era de tal forma, que el concepto era de tal forma, pero nosotros lo hacíamos a nuestra manera. En los 90 los muchachos, es importantísimo porque en los 90 cuando llegan ciertos disc jockeys, comienzan a poner el rock y los muchachos comienzan a identificarse, a decir, eso es lo que yo quiero. O sea, ustedes han visto a los punks cómo se visten, las crestas y su indumentaria. Pues esa era la respuesta de los ingleses a decirle a un estado, porque los ingleses no siempre han sido la potencia que son, ¿sí? Sino en cierto momento tuvieron sus flagelos, la clase obrera no tenía los ingresos necesarios, entonces ¿qué hacen los punks? Decirles, nos vestimos así, nos vemos de esta forma, pues porque ustedes no nos dan el acceso a buena ropa, a buenos trabajos, entonces si no les gusta que nos veamos así, necesitamos mejores cosas. ¿Por qué los metaleros tienen el pelo largo y se visten todos de negro? Pues porque acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial, los papás los habían asesinado. Entonces eso significa que estaban de luto. ¿Sí? El sonido industrial, ¿por qué? Porque ¿de dónde proviene? Pues de las fábricas. Entonces es la respuesta de los jóvenes. El rock no es música de viejos. Lo escuchamos los viejos porque ya lo comenzamos a escuchar. Pero los Beatles son los que comienzan a darle a la juventud personalidad. Antes se pasaba de la niñez a ser adulto. Ustedes ven fotos de los niños de hace 40 años y los niños se vestían de traje y corbata. Hace 50 años. Eran niños, no había juventud, no había el paso a la juventud. Obviamente la gente cumplía los 16 años, pero a lo que me refiero es, no había ese acceso a cosas de jóvenes, sino era nacer, crecer, reproducirse, a trabajar y esperar la muerte. Con el rock rompe eso, le da a los jóvenes la posibilidad. Bueno, todas esas cosas llegan a Colombia, nos llegan en los 60 tarde, como todo en nuestros países, llega tarde y vuelvo a decir distorsionado, confuso. Por eso es volumen y distorsión, no solamente es la metáfora del sonido del rock. Pero bueno, entonces cuando llegan en los 60s, comienzan a ver a todos estos mechudos, a los hippies, que comienzan a pedir paz, pero no era fácil pedir paz y respeto en un mundo tan conservador de gente que utilizaba todo el tiempo traje y corbata. En Bogotá queda en medio de una montaña, de montañas, entonces, y hace frío, entonces la gente donde hace mucho frío suele vestirse muy abrigado, muy formal, llamamos nosotros. Entonces, cuando comenzaron a llegar estas personas vestidas con faldas largas, con cobijas, hombres con el pelo largo, les decían homosexuales, no sé qué. Entonces, en 1960 en Bogotá se hace una cosa que se llama la marcha de los melenudos. La marcha de los melenudos era diciendo, los hippies diciendo, no, porque yo tenga el pelo largo, no quiere decir que ustedes me pueden venir a tratar mal. Eso es en los 60 básicamente, no estábamos acostumbrados a los conciertos. Entonces cuando se reunían los jóvenes, salían de los conciertos y comenzaban a destrozar las cosas, a destrozar los lugares, no sabían comportarse en un escenario. Y así nos la pasamos de los 60s a los 70s. En los 80s surge un fenómeno que en México fue muy, muy impulsado. Bueno, en los 60s pasa un fenómeno importante en los 60s y los 70s, que es la influencia de los grupos juveniles mexicanos en Colombia. Allá viajan en el 60 y no sé, no recuerdo bien, 68, viajan los Cuatro Crickets y el grupo del papá de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán. Viaja a Bogotá y eso ayuda a que la escena, a que vean que se puede cantar en español.
a que había gente cantando en español las canciones que hacían los Beatles o el rock and roll básicamente. Y en los 80s vuelve a tomar fuerza la movida mexicana en Colombia, porque acá se mueve una cosa que se llamó el rock en tu idioma. Y el rock en tu idioma, pues bueno, viaja y comenzamos a escuchar a bandas argentinas como Soda Stereo, y terminando los 80s, comenzamos a ver el ascenso de los Caifanes. Entonces, eso comenzamos. Esa década, la década del 80, se marca por el rock en tu idioma, el rock en español, el poder llegar a una emisora y decir, oiga, yo canto, puede pasar mis canciones, que igual le iban a decir, no, acá no las podemos poner, porque en Colombia, acá hay una expresión que utilizan los mexicanos que utilicé en el libro, y es el malinchismo. Entonces apreciamos mucho lo que viene de afuera, pero despreciamos también de igual medida lo que tenemos dentro, o sea, tenemos un autodesprecio. Entonces, si eres colombiano, pues no, preferimos seguir sonando en inglés. Hubo un grupo que se llama Pasaporte, muy conocido allá, que lo que hicieron fue decir, pasen nuestras canciones, ¿y ustedes de dónde son? No, chilenos. Entonces los pasaron debido a que eran chilenos. Y bueno, uno que otro contacto los llevó a que si fueran promocionados, pero pasaban cosas como canciones a las que les quitaban toda la voz para que fueran casi instrumentales. No podían sonar. Y bueno, llegamos a los 90s, donde hay un boom, lo que les venía contando de Pablo Escobar. Entonces están todos los muchachos encerrados en sus casas. Y un montón de sonidos que comienzan a llegar. Comienza a llegar los Red Hot Chili Peppers, pero antes había llegado Sex Pistols, los Ramones, Rage Against the Machine, Primus. La gente comienza a escuchar eso, comienzan a escuchar eso y a decir, ¿cómo? Yo quiero hacer eso. Yo quiero, no sé, hacer rock, decir lo que tengo que decir. No quiero ser este muchacho que no dice nada, que no interroga, que si el papá le dice, tienes que hacer eso, hay que hacerlo. No, ¿por qué? ¿Por qué tengo que lucir como mi papá? ¿O por qué tengo que tener el destino de mi papá? Entonces yo debería haber sido un abogado. No quería hacer eso. Y los jóvenes no querían hacer eso. Entonces todo esto hace, y la violencia hace que salgan grupos que digan cosas. Cuando yo tenía unos 10 años, escucho un grupo en un cassette que rodó por todo Bogotá. Y el grupo decía algo así como, futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido en este mundo que está perdido dependiendo de un botón y de la decisión de un idealista cabrón. La tercera guerra mundial será un estruendo nuclear, los historiadores no podrán narrarla y los humanos no podremos resistirla. Era una canción punk, pero que describe lo que se estaba viviendo en el mundo cuando dicen van a oprimir el botón, es porque acabamos de salir de una cosa que se llama la Guerra Fría. ¿La Guerra Fría qué era? Era que Estados Unidos y Rusia estaban diciendo, si tú haces tal cosa, oprimo el botón y acabamos con el mundo. Y si tú haces tal otra, hacemos eso. Y el mundo estaba dividido en dos polos, el comunismo y el capitalismo. Estaba dividido, bueno, nuestro continente, Chile, Argentina con las dictaduras centroamericanas, Vietnam del norte, Vietnam del sur, China, Indochina, la India, Pakistán, todo esto estaba dividido con la Guerra Fría. Entonces el mundo está peleado y hay una idea de que alguien va a oprimir el botón. El botón es el botón que podía hacer explotar la bomba nuclear. Y además teníamos a Pablo Escobar poniéndonos bombas en todas partes, bombas en los centros comerciales para matar pues, a la población que no tenía nada que ver en eso. Pablo Escobar, si saben bien, puso una bomba en un avión. Entonces, pues, ¿cómo hacíamos con todo eso? ¿Cómo lo cantábamos? El rock, entonces, ¿qué hace? Hace de válvula de escape. Hace que los jóvenes comiencen a decir cosas
a que comencemos a cantar cosas, que le cantemos a la violencia. Había grupos, los nombres de los grupos podrían ser, no sé, Darkness, la oscuridad, Pestilencia, ¿sí? Ese tipo de nombres es muy sangrepicha. Dicen, exteriorizan lo que estaba pasando en ese momento. Esa era la situación. Por eso es que esa música y esa música no se puede cantar bonito, porque no quiere dar un mensaje bonito mientras te están viendo una cantidad de muertos alrededor. Mientras te están diciendo no vas a poder hacer nada de tu futuro. Sí, no se puede decir, había que hacer primero futuro. Cuando se dan estos grupos, a dónde hacen los conciertos, entonces comienza a haber hordas de muchachos buscando dónde puedo tocar, dónde puedo hacer música, dónde puedo. Entonces se metían muchos a los garajes, los que tenían garaje, pero los que no y no podían hacer ruido en sus casas, iban a bodegas abandonadas, a casas que estaban a punto de destruirse, y ahí entraban y ahí comenzaban a tocar y a hacer sus bandas. El libro dice que en algunos casos llegaron a tocar en perreras, o sea, donde les permitieran tocar, ahí era donde iban a hacer ruido. Si la familia permitía el ruido, pues hay uno que me dice, pues aguántese mami el ruido. Le decían a la mamá, perdón, pero hoy toco ruido en la casa. Y el ruido era guitarras, baterías, tocando a todo volumen adentro de la casa. Esa era la necesidad. ¿Qué se hacía con eso? Pero todo esto es autogestiones, todo esto es hecho por los mismos muchachos. ¿Qué hacen ellos? Después de que tienes la banda, construyamos canciones. Y pues las canciones es lo que les acabo de decir, de hablar de esto que llevamos dentro, que era una herida profunda, la herida de la violencia. Después de esto, ¿a quién se lo expreso? ¿A dónde lo expreso? ¿Cómo lo puedo expresar? Pues en los bares. Busquemos bares, busquemos sitios, busquemos nosotros mismos hagamos. Entonces ya salíamos no en la fogata del fin de semana, rodeados con la botella de vino y esto, porque el rock es mucho de eso. El rock también es alcohol y está rodeado de una cultura. Salíamos y se comenzaron a abrir espacios muy icónicos en la ciudad que iban encendiéndose y tenían una vida bastante efímera, porque pues no duraban más de 4 toques, así se le llamaba a los conciertos, porque los bares terminaban rotos por la misma agresividad de la gente. Entonces rentaban un lugar y cuando comenzaban a sonar las canciones se armaba el pogo, que el pogo también viene de Inglaterra, y terminaban destrozando todo el establecimiento. Esos eran los lugares. Era una cosa, Bogotá se divide en dos zonas, norte y sur. En el norte se supone que viven los ricos, en el sur se supone que viven los pobres, o bueno, gente de clase media. Y pues una cosa es lo que cantas cuando tienes todas las cosas, y otra cosa es cuando cantas, o sea, no es lo mismo los Sex Pistols que los Rolling Stones, dicen cosas diferentes, ¿sí? Las necesidades son diferentes. No es lo mismo nacer en cuna de oro que nacer con todas las necesidades. Ves el mundo de diferente, esa es la cosmovisión, la cosmogonía. Ves el mundo totalmente diferente. Ves el mundo diferente cuando tienes que pararte en una esquina y pedir dinero a que te lleven en un carrito en un centro comercial. ¿Sí? Entonces eso se ve en las letras, toda esta, y esto sigue siendo muy, muy violento. Bueno, el libro consta de más de 186 entrevistas. Hablé con músicos de los 60, de los 70, de los 80, de los 90 hasta el 2010, que es la parte en la que yo estoy en Colombia. En 2011 salgo del país y de aquí para acá resido en México. Entonces, pues era como mi conocimiento del arte
hasta ese momento. El rock en el 2010 pasa a ser un poco más sintético, más electrónico. Las bandas de rock no se acostumbran en Bogotá a este nuevo sonido y a cómo se venían haciendo los conciertos. Allá vemos a los DJs y toda esta onda electrónica y la escena surge un bajón. Además de que esta misma violencia de la que les vengo hablando permea todos los asuntos. Hay una parte, se crea un evento muy importante. Se crea un evento muy importante que se llama Rock al Parque. Como no teníamos conciertos, entonces la alcaldía de Bogotá, que es como, es que no sé cómo llamarlo aquí, pero como la presidencia, decide hacer un evento para los jóvenes, a donde se pudieran salir a conversar, a reunirse, a verse, a tratarse, porque antes de esa experiencia, cada vez que se hacía un concierto, el artista terminaba huyendo, apedreado, porque no sé, el sonido no estaba bien, a pesar de que el concierto era gratuito, la gente, no sé, no sabía pedir las cosas y terminaban exigiendo de forma violenta. Cuando surge Rock al Parque, vamos y vemos muchísimos, se trata de un evento de 3 días. 3 días de 10 de la mañana a 8 de la noche, totalmente gratis, con una cantidad de artistas arriba de una tarima, cantándole a la gente. Eso nos permitió ver que no todos éramos iguales y que podíamos convivir los unos con los otros. Esa es la gracia de ese evento. Otra cosa de ese evento es que le dio tolerancia a las personas, lo que se llama, ahora hay una propuesta aquí en México, que es cultura de paz, que es no tomar las armas como instrumento, sino robar por medio del instrumento esa oportunidad, robarle a la violencia a un joven. Que el joven no empuñe, que el joven no sea otro Pablo Escobar, que el joven sea otro Mick Jagger, que el joven sea otro Juanes. No sé si hayan escuchado a Juanes, es el más reciente que se me ocurre. O Shakira. Shakira se movía en todo este círculo. Shakira tocaba y ensayó en estos bares y en estos garajes y en estos estudios que eran muy minúsculos en ese momento. De hecho, uno de los personajes que aparece en el libro, Shakira es la que le pasa el sí de cómo ella quería cantar, y ella quería cantar como Dolores de Orián, la vocalista de Cranberry, y hacía esos ejercicios, y esa es la textura sonora de ella. Pero es esa idea de robarle a la violencia, que es la idea del arte. La idea del arte es eso, ver múltiples posibilidades, que si eres violento, que se quede detrás de una cámara de cine, que la violencia llegue ahí, pero no ver lo que está pasando hoy en México, que es lo que nos pasó a nosotros que nos sigue pasando, pero que es no seguir viendo esto que pasa y que esa adoración a esta cultura narco y a esta cultura violenta, a esta cultura que le interesa más el dinero que el arte, que le gusta más vestirse bien, lucir bien, que acomodar sus ideas y amoblar su cabeza. Eso es lo importante. Vemos más las redes sociales, que no le prestamos más atención, 1 hora, 2 horas de nuestra atención a las redes sociales y no a un disco, no a un libro, no a una película, que en últimas es lo que terminarán amoblando el espíritu de nosotros. Porque la música, Bogotá Volumen y Distorsión, es eso, es lo que te adorna por dentro para que lo expreses afuera, ¿sí? Así como esos jóvenes que estaban adornados de violencia decidieron sacarla, transpirarla, desecharla para hacer y ofrecernos una oportunidad, porque nosotros asistíamos a los conciertos porque no teníamos nada más que hacer. No había futuro, no había esperanza. Y fueron esas letras, esos poemas de esas canciones, los que nos dijeron,
En el arte hay una posibilidad. Esas canciones, esas letras me dicen, yo voy a ayudar con eso. Esos mismos rockeros terminaron en las academias enseñándole a otros, siendo semilleros de paz y siendo semilleros de cultura. Entonces, le quitaron un montón y ahora son ministros. El ministro de Cultura salió de Colombia, salió de una banda de ska. Y el ska, si ustedes saben, el ska es antifascista. El ska es antirracista. ¿Sí? Entonces, eso son las cosas que hay en el libro. Simplemente es una resistencia al statu quo, ¿sí? Que es simplemente la gente que quiere que uno permanezca en su sitio. Porque hay gobernantes que quieren, las clases altas quieren que tú no tienes la posibilidad, tú quédate ahí. ¿De dónde vienes? ¿De qué colegio saliste? Quédate ahí, ese es tu lugar. No, mi lugar es donde yo quiera, en la sociedad es en donde yo quiera, ¿sí? Entonces, esa es la invitación básicamente de Bogotá Volumen de Distorsión, gente que no tenía nada, que comenzaron haciendo sus guitarras, sus instrumentos, sus bajos, sus baterías. Las baterías eran cajas de cartón con una, ahorita se me olvida, con lo que hacen láminas, pero también con las ecografías, con las radiografías, el plástico, lo ponían sobre, lo apretaban y hacían que eso sonara. Servía para una sesión, pero cuando tienes ganas, buscas la forma de hacerlo realidad. Hoy más que nunca, hoy tenemos todo a la mano. Tenemos estudios en el celular para que suene bien. Tenemos inteligencia artificial para que suene bien. La idea es salir de ahí. O sea, la idea es crear mucho, crear mucho. No importa, ustedes tienen la voz. Y el mundo es de los jóvenes. Nosotros lo tuvimos hace 20 años. Eso es lo que pudimos hacer. Este es el resultado de esos 20 años para mí. Pero ustedes que están creciendo, que están saliendo, que están haciendo sus cosas, es la forma en que pueden hacerlo. Arte. El arte siempre en las vidas, el arte nunca afuera. Eso es lo importante. Pues para mí el arte es como una religión. Es mi religión. Sí, escuchar un buen disco, el disco que quieran. Ver una buena película, leerse el libro que quieran, no el que quiera el profesor. El que quiera, uno. Sí, porque es que cada libro dice una cosa. Cada libro tiene un mensaje para uno. Desde la portada te está diciendo cosas, dices, y los coges y dices, pues los cogí por algo. Sí, el sonido, porque hay gente que escucha punk por una razón, porque le llama la atención la estética. La estética no está al azar, no es al azar, no fue escogida, hoy me voy a vestir de esta forma porque no. Si me pongo botas militares con un jean ceñido, eso significaba algo. Si me traspaso el lóbulo del oído con un gancho, eso significa algo. Son los simbolismos de la vida. Bueno, pues todas esas estéticas era lo que uno veía en los 90s caminando por las calles de Bogotá, lo que se llamaron en Bogotá las tribus urbanas. Las tribus urbanas. Y ese era el contenido que teníamos nosotros. No era lo efímero o lo superficial, sino lo que podíamos dejar. Lo efímero son las canciones que no van a durar más de un año. Pero yo escucho canciones de los Rolling Stones o de Guns N' Roses en este momento y han pasado 20 años después. De Daddy Yankee ya no lo veo tan en el panorama. No los juzgo, pero nos hemos vuelto una sociedad más efímera. Más de la moda, esa es justamente la moda. Y hay un disco de estos, aquí hay una lista de discos y hay una playlist en la parte de atrás de más de 1000 canciones de esto. Y hay un grupo muy importante que se llama Sin Salida, imagínense en el nombre, Sin Salida. Y cantaban, hay dos cosas que quiero decir de eso. Una es el disco, el antimoda, que es que las cosas tienen que perdurar más allá de la moda. ¿Sí? Porque todo tiene un símbolo. El amor ahora es un poco más desechable de que era antes. ¿Sí? No perduran las cosas.
pero también tienen una canción que se llama Limpieza Social. En Colombia, en los 90s, para que se den cuenta la rudeza de las cosas, y como éramos tan conservadores, entonces asociaban el pelo largo o las personas que se hacían crestas de colores y esto con drogadictos. No es lo mismo. Si un drogadicto, hay gente de corbata o alcohólicos que pueden dirigir este país. O diputados que vayan y estén drogados en la asamblea. ¿Sí? Porque es que nos fijamos es en lo superficial, en, uy, qué mal trajeado va, pero puede tener una excelente ética. Una cosa no va con la otra. Pero bueno, había limpieza social y habían grupos de la policía que salían en las noches a buscar indigentes y los masacraban en las esquinas. 4, 5 muertos. Tal. Aterciopelados tiene una canción. Aterciopelados es el grupo más icónico. Hace poco sacaron una canción con Rubén Albarrán de Café Tacuba. Pero ellos tenían una canción que también se llama, dice, el paisa de la Carmen ya nunca se vieron, pilas, pilas, gritan los ñeros, no se le haga raro que mañana no amanezca. Los ñeros eran los indigentes, los pobres, la gente de la calle, los sin casa, los sin techo. Y limpieza social, limpieza que se llama la canción, abogaba o también plasmaba esta situación, la situación de esta gente que por no tener un techo sobre la cabeza eran asesinados por grupos de limpieza social o de la policía. Entonces era decir todas estas cosas, decir que en una sociedad de traje y corbata, por la noche había gente que salía a matar. ¿Sí? Entonces eso es básicamente Bogotá, Volumen y Distorsión, son las historias del rock a través de las calles y de las visiones de las personas, de diferentes estratos, de diferentes clases económicas. Sí, si quiere, miramos a ver. Hay una parte acá donde podemos hacer preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna inquietud acerca de lo que nos ha expuesto en esta mañana Diego. ¿Alguien que quiera animarse a hacer alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, yo sí tengo una pregunta. No debería hacerlo, pero lo voy a hacer, la primera vez que lo hago. Una vez que cae el régimen de Pablo Escobar, ¿en qué cambia Colombia? ¿Cuál es una vez que lo detienen, que lo matan, que lo que haya sucedido con él? ¿Qué es lo que en Colombia, cómo evoluciona para bien? Pues es un cambio lento. Es un cambio muy lento porque es como lo que ha pasado en México. Yo lo nombro así porque es cada vez que matas un capo, pues ahí salen nuevos capos, salen Claro. nuevos cárteles y esto. Pero en lo que sí va cambiando es que vamos terminando con los diferentes grupos criminales. Se acaba el paramilitarismo. Años después, hace 6 años, se hizo la paz, el proceso de paz con las FARC, con la guerrilla más antigua del continente, 50 años. Entonces, nosotros no podíamos salir de las ciudades, es lo que les acabo de decir, porque nos secuestraban las FARC, secuestraban a los empresarios. Entonces, ¿qué hacía toda la gente que tenía dinero del país? Pues vivían afuera. Vivían en Miami y solamente tenían las empresas ahí. Entonces, pues, pero es un cambio paulatino, no es un cambio, ya se murió Pablo Escobar y ahora ya tenemos paz, no porque estaba el cartel de la costa, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, no solamente era Pablo Escobar, eran muchos carteles en diferentes partes del país. Entonces, todo eso se ha ido combatiendo y pues la verdad, la política de las guerras contra las drogas ha fracasado. Entonces, pues tampoco nos ha permitido, bueno, de hecho el negocio está acá en México, sí, el negocio de la droga está acá en México, por eso es que vemos todos los carteles que hay nuevos y bueno, todos los crímenes que se ven ahora casi que a diario en las ciudades. Muchas gracias. No. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A ver, de este lado, le traen el micrófono. Un minutito, por favor. Bueno, menos. Adelante, por favor.
Muy buenos días. Buenos días. Cuando usted sale del país, ¿qué dificultades se enfrentó? ¿Con qué se topó? No, yo soy un tipo, para ser honesto, bastante privilegiado. No, he estado, cuando salí de Colombia, pues salí a estudiar básicamente, solamente que he tenido, y ese privilegio lo he tenido para todas las cosas, también para ser testigo de todo lo que les estoy diciendo. Sí, les voy a decir una cosa. Yo vengo de una clase media y mi hermano, tenía un hermano 8 años mayor que yo, que es el que uno siempre anda cuando es niño detrás del hermano, que una persona 8 años mayor que yo. Entonces yo tenía 8 y él tenía 16. Entonces él ya tenía una colección de discos y yo esperaba que se fuera de la casa y yo ponía los discos de él, escuchaba, me llamaba muchísimo. Yo me he visto The Wall de Pink Floyd, que se la recomiendo, esa cosa es maravillosa. Me la he visto 25 veces, no me canso de ver esa película, esa experiencia, ahí la veía cada vez, que si esa cinta se rompió fue por mí, no por mi hermano, porque y veía las carátulas de Iron Maiden o de Leppard o Bon Jovi que tenía, esa fue mi entrada a ese mundo. Y a mi hermano le tocó los muchachos que fueron sicarios en Colombia en los 80s, 90, eran sicarios de la edad de mi hermano. Y esa violencia que les hablo tanto porque es que es importantísima, porque nos marca. Esa violencia obviamente nos tocó en el barrio, en la colonia donde vivíamos, de donde somos. Y a él, nosotros teníamos pensado a escribir un libro en algún momento sobre eso, a mi hermano le asesinan 16 amigos en diferentes etapas de la vida de él debido a esa violencia. Esa es la historia. Entonces, tengo el privilegio de narrar y de saber directamente que esa violencia no se la inventó nadie, que esa violencia nos tocó, que esa violencia nos llegó, que las dificultades estaban ahí al frente de la casa. ¿Sí? Entonces, para bien o para mal, ahí está. Y me volví periodista, yo creo que para contar esas historias, para contar esta historia. Es lo que les hablaba ahorita de el arte por algo, porque tienes algo que narrar. Todos tenemos una historia, todos somos importantes. Hay gente que quiere anularnos, pero ustedes son los que no tenemos que dejar anular nuestra voz. Es importantísimo que cada quien cuente su relato. No, es que no tengo nada. No, sí tienes cosas que decir. Todos tenemos historias que contar. Todos somos una gran historia. Entonces, es eso. Instruirse. Les quiero leer una historia que tengo por acá anotada en alguna parte que plasma muy bien esto. Déjenme y les digo. Este capítulo es un párrafo de lo que voy a leer. Alterados, violentos y desesperados. No hay inspiración sin heridas, de David Lynch. El martes 30 de mayo de 1989 explotó un carro bomba cuyo objetivo era asesinar al entonces director del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, Miguel Maza Márquez, hoy condenado por el asesinato del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. A las 7:12 de la mañana, la bomba puesta por el cartel de Medellín en la carrera séptima con calle 57, centro de la ciudad, asesinó a 7 personas. Las esquirlas atravesaron la piel de un niño de 12 años que esperaba el bus escolar. Un balín se introdujo en una de sus piernas. Pedazos de vidrio y metal le cortaron el rostro y la cabeza. El niño de nombre Amos Piñeros sobrevivió. Amos Piñeros se vuelve el referente del rock en Bogotá. Los Destinos. Sobrevive a la violencia y se hace un referente. La voz de él está acá. Hizo 2 grupos importantísimos en Bogotá, que uno se llama Catedral y el otro se llama Ultrágeno. Y bueno, ese es, vuelvo a repetir, utilizar el arte para salir de la violencia, porque podía haber buscado la excusa de decir, a mí me hicieron esto, pues así les va a ir conmigo. No, me hicieron esto, pues voy a hacer arte con esto. No necesitamos un hombre más violento.
Necesitamos el cambio, necesitamos cambiar de perspectiva. ¿Sí? Entonces vuelvo, para no ir más lejos, es quitarle por medio del arte un sicario y ganar un artista, un músico o una persona amoblada de la cabeza. El arte nos hace diferentes. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna? Aquí ya surgieron más. Acá y allá atrás, por favor. Adelante, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Usted como reportero, periodista más bien, ¿cómo se siente respecto a, después de haber acabado su libro, con la crítica social y bien se sabe que algunos presidentes suelen callar a periodistas, los suelen, pues, asesinar? Entonces, usted después de acabar ese libro, ¿cómo se sentía? O sea, ¿tranquilo o con miedo a...? No, yo me siento muy tranquilo. Porque sí, a pesar de que dice cosas, no es un libro que denuncia directamente a gente, no, tampoco se calla cosas, pero hay gente que sí está metida, la gente que hace nota roja, que hace policiales, que sí están metidos ahí, que sí están corriendo peligro, sobre todo en ciertas zonas de Colombia. Ellos sí están corriendo peligro real. Yo, la verdad, por escribir rock, paso un poco más diríamos en Colombia, de agache. Puedo salir y más tranquilo, pero hay gente que sí está en el ojo del huracán y que merecen todo nuestro respaldo, nuestro respeto, y que cuando la gente del poder señala a un periodista es porque ese poderoso tiene mucho que esconder. Entonces eso cuando un presidente o un diputado dice, es que esos periodistas que están, ojo con ese presidente, lo que les está diciendo, porque la orden vedada es agredan a ese que les está informando a ustedes, porque nos quieren ignorantes, así de fácil. Muy bien, por favor. Hablando específicamente de la escena del rock en México, de la cual sé que ya tienes mucha información. Comentabas que en Colombia empezó primero mucha violencia y después se fue integrando de poco a poco el rock. La escena del rock fue creciendo, los colombianos. Aquí en México empezamos al revés. Llegaban grupos de México y fue como en Latinoamérica el parteaguas siempre, México, y después va bajando. Empezamos fuerte en igual 80s, 90s en el rock. Ahora estamos inmersos en violencia bastante importante que no se ve que vaya a bajar. ¿Cuál tú creerías que va a ser el panorama años más adelante en la escena del rock en México? ¿Qué pudiera pasar? Bueno, primero que todo es Sergio, un gran diseñador, me ayudó con los conceptos del diseño del libro. Y para responder tu pregunta, yo noto, México tenía con Caifanes y con ciertos grupos mexicanos, tenía una voz, decía muchas cosas por medio de eso, pero no son grupos socialmente contestatarios, son más como ligeros, como hablan de otras cosas, y yo creo que justamente toda esta violencia, todo esto que va a permear la música, va a permear el arte. Ya vemos películas de hace 10 años como El Infierno, que es una gran película, que toca la realidad de diferentes puntos de México. Y esa misma violencia va a permear en todas las cosas. No quiere decir que el rock siempre tenga que hablar de violencia, pero el rock sí habla de lo social y sí habla del disgusto social de los jóvenes. Lo hicieron los Beatles, lo hizo los Rolling Stones, lo hicieron los Sex Pistols, lo hizo Iron Maiden. Se ha hecho, va a llegar a México y va a volver a hablar. Dicen que el rock se murió, eso no es verdad. El rock no ha muerto ni morirá. Así como no se ha muerto la música clásica, ni se morirá la banda, ni mutará, cambiará. No se ha muerto el blues más antiguo. Cuando llegue y comience a cantar las cosas que representa a esos muchachos, ahí vamos a ver. Yo creo que es lo que se avecina. Esa música y música más fuerte, música más estridente, porque necesitamos llamar la atención, despertar. Dejar salir un poquito del bar y bailar y decir que todo está bien cuando afuera del bar y afuera de las casas no hay empleo, no estamos seguros. Todo eso el rock va a hablar de eso. Muy bien, había una pregunta de aquel lado dos y concluimos.
Buenos días. Disculpe, ¿usted de joven se sentía identificado con algún nicho? Claro, claro. Estaba identificado, yo fui rockero. Yo era uno de esos muchachos que se trasquilaba y se ponía cosas en la cabeza para que no me vestía como me decían mis papás, que me vestía todo lo contrario a mis papás, que me ponía los zapatos más viejos, que me ponía, no sé, la ropa más ridícula porque era ir contra la norma. Quería ser contra la norma. Mis amigos fueron contra la norma. Mi grupo era eso. Queríamos decir cosas, queríamos hablar de cosas, no queríamos ser conservadores, no queríamos conservar el statu quo, no queríamos eso, de ser, no sé, cajero en un banco. No queríamos eso. Queríamos, de hecho, hay una canción de Prisioneros que dice, quieren dinero, nosotros no. Nosotros queríamos arte, queríamos otras cosas, queríamos tener dinero, pero no que el dinero fuera la base de nuestras vidas, sino otras cosas. Hay que vivir con dinero, sí, no es una pelea con el dinero, pero no, es una guerra contra el capitalismo que le quita las oportunidades a quien no tiene dinero. Entonces esa era nuestra... Porque en esa juventud había gente, nuestros amigos, y unos, como les digo, unos teníamos más privilegios que otros, pero cuando te juntas con mucha gente, puedes decir, oye, qué injusto que esta persona tan inteligente no tenga la oportunidad de ir a una universidad. ¿Sí? Y qué injusto que este que no quiere, sí la tenga. Entonces, pues bueno, eso era. Hay que salir a caminar la calle. Bien, una pregunta más y concluimos, por favor. Había alguna más, ¿no? Usted previamente había mencionado algunas bandas que fueron muy populares en Colombia durante esas épocas. Para usted, para su persona, ¿cuál fue la que más tuvo significado o la que más influyó en usted? Yo creo que una que se llamaron Las 1280 Almas. Las 1280 Almas es un grupo que yo recomiendo. Y bueno, Aterciopelados también, pero para mí las Almas son especiales porque además íbamos mucho a los conciertos de ellos y son muy parecidos a nosotros en el sentido en que hablaban de las necesidades de la gente y lo que pasaba. Además lo cantaban haciendo ska, que el ska es una música muy alegre. La música es una música muy alegre, pero lo que dicen, el vocalista me lo dice en el libro, dice, pero lo que decíamos era tremendamente triste. Sí, era decir, hacer música como de fiesta para decir cosas como que en la calle pasan cosas terribles, o que hay una que decía, hay una sobre las bananeras en Colombia. Las bananeras es como decir aquí Chiapas, donde es la zona donde se da el plátano, el banano, y en esa zona había una empresa que se llama Chiquita Brands, hoy demandados por el Estado, y ellos pagaron paramilitares, y los paramilitares llegaron a esos pueblos y asesinaron campesinos, una masacre que está narrada también en 100 años de soledad, y cómo los trenes sacaban gente asesinada por montones. Imagínense un tren lleno de muertos. Eso lo cantan ellos. Entonces, pues para mí las almas, y tienen, es que ahorita no recuerdo muchas, pero un hombre sale de noche a buscar compañía y termina apaleado por la policía. Bueno, son letras de ellos que dicen cosas de cómo era la policía en los 90, en los 2000, y han pasado 30 años y siguen cantando y siguen diciendo, el espacio es abierto para los muchachos, nosotros ya cantamos, denle la oportunidad a ellos. Eso lo hicieron en un concierto. El vocalista de las Almas, de las 1280 Almas, dijo delante de todos, este festival Rock al Parque fue creado como un espacio para que los jóvenes se expresen. Nosotros ya fuimos jóvenes, el espacio está destinado para ellos. Entonces es coherencia con uno, es coherencia con el discurso, no que se quede en el aire, sino decir, ya tuve mi oportunidad, el futuro es de los jóvenes. Fuerte el aplauso para nuestro autor, Diego Leonardo González. Gracias. Sin duda una plática bastante interesante, bastante enriquecedora y que creo que también como mexicanos nos acerca mucho a nuestra realidad, no en los mismos años, pero definitivamente
tenemos una realidad muy, muy semejante, ¿no? Entonces, creo que estas pláticas nos hacen conocer mucho la historia de viva voz de una persona que ha conocido y que ha estado en todo el proceso que nos puede narrar, ¿no? Entonces, una vez más fuerte el aplauso para Diego. Una vez concluida nuestra sesión, nuestro orden para esta sesión, les damos la más cordial bienvenida a esta clausura. Prácticamente hoy clausura la Feria del Libro, pero no por eso dejamos de tener actividades. Hoy a las 12 del día tenemos en el Josefina García Quintanar Relatos de Noche de Uriel Reyes, y donde, bueno, prácticamente si les gusta el terror y el suspenso, se lo recomendamos bastante a las 12 del día. Aquí también tenemos plática y pues bueno, hay una serie de cosas todavía. Pueden pasar a comprar algo de Países Bajos, pueden obviamente el maratón de lectura, lo que ustedes decidan, y por la tarde-noche hay un concierto de despedida. Entonces, los invitamos a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes a las actividades programadas. Recuerden que esta es la Feria de Todos, la Feria del Libro Universitaria, el 37 edición. Y pues bueno, sean ustedes cordialmente bienvenidos, les pedimos desalojen la sala y una vez más, fuerte el aplauso para nuestro autor. Gracias. En esta tarde, en este día. Muy buenos días. Hasta pronto.